Abran sus Biblias en Salmos, el Salmo que leímos al principio, Salmos capítulo 40, del 1 al 3. Así dice la palabra de Dios, hermanos. Paciente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del dolor cenagoso, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre la peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Vamos a orar. Amado Dios, te damos gracias por este día tan precioso que nos has regalado. Gracias por el testimonio del pastor Dan que vino y nos compartió, Señor, de estos hombres que necesitan mucho de tu evangelio, así como más gente que hay alrededor del mundo. Padre, ayúdanos, Padre, a hablar con seguridad, a hablar la verdad, a hablar el evangelio, a hablar quién eres tú realmente, Señor. Así que en este día pedimos tu bendición y nos ponemos en tus manos, Señor. En Cristo Jesús. Amén. El Salmo 40, hermanos, fue escrito por el rey David como un testimonio personal de la salvación y gratitud que él sintió cuando escribió este salmo. Pero lo más poderoso de este salmo, hermanos, es que David no escribió este salmo desde la comodidad de su palacio, sino desde un reconocimiento que la vida sigue teniendo desafíos, sigue teniendo problemas. Y después de haber sido liberado de alguna situación desesperada, el rey David, posiblemente fue algo físico, espiritual o ambas, no sabemos, aunque no especifica en qué momento, hermanos, exacto de su vida fue escrito este salmo. El tono de este salmo, hermanos, sugiere varias cosas. En primer lugar, David había pasado por una aflicción profunda, el pozo de la desesperación. En segundo lugar, clamó a Dios esperando pacientemente, según versículo 1, lo cual implica que la respuesta no fue inmediata del Señor. En tercer lugar, Dios invirtió soberanamente, lo sacó del pozo, lo estableció y le dio una nueva dirección en su vida. Y en cuarto lugar, y como respuesta, David testifica, alaba y se compromete a vivir para Dios y a confiar nuevamente, incluso en las futuras pruebas que el Señor le iba a poner. Y no leímos todo este salmo, pero usted se puede ver el Salmo 11 y 7 de este mismo capítulo, que va a ver esto. Este salmo también tiene elementos mesiánicos, hermanos, ya que en el versículo 6 y 8 que no leímos, son citados en Hebreos capítulo 10 del 5 al 10 y aplicados directamente ¿a quién? A Cristo, quien vino a hacer la voluntad del Padre como el cumplimiento perfecto del sacrificio que llevó a cabo en la cruz del Calvario. Entonces, hermanos, este salmo fue escrito con este propósito. David escribió este salmo para mostrarnos dos cosas muy importantes para ti y para mí. Número uno, testificar públicamente de la fidelidad de Dios. Es decir, mostrar que Dios escucha el clamor del que espera en Él. Y motivar a otros a confiar, temer y alabar al Señor en medio de esa angustia. En segundo lugar, David también expresa que la verdadera adoración a Dios no está en rituales solamente vacíos, sino en la obediencia del corazón y vivir con gratitud y fe por la salvación recibida que no merecíamos. Ahora imagina estar en un pozo profundo, sin luz, sin dirección, donde cada intento de escapar solo te hundes más y más en el barro. Puedes gritar, pero no hay respuesta. Puedes luchar, pero no hay salida. Esa imagen del pozo oscuro y lodoso, hermano, y resbaloso, es una vivida descripción de nuestra condición en Cristo Jesús, antes que teníamos. El reflejo de un alma perdida, hermanos, atrapada por su pecado, en su culpa, en su miedo, en la duda, en la ansiedad, sin esperanza y sin redención, es algo que el Señor nos aclama
y que aclamemos a Él, así como dice el Salmo 40, que aclamemos a Dios. Entonces, hermanos, en esta tarde vamos a ver 5 encabezados que nos van a mostrar la condición en la que tú y yo nos encontrábamos y cómo el Señor nos ha rescatado del pozo de la desesperación. Y el primer encabezado que vamos a ver es la desesperación del alma caída. Segundo encabezado, la intervención soberana de Dios. Tercer encabezado, la restauración completa del Evangelio. Cuarta encabezado, la gratitud que canta con gozo. Y 5 encabezado, la misión que nace de la adoración. Y sin más preámbulo, hermanos, vamos a entrar al primer encabezado. La desesperación del alma caída. Mire lo que dice el versículo 2. Fíjese cómo dice: y me hizo sacar del pozo de la desesperación de lodo cenagoso. Esta es la explicación. El pozo de la desesperación, mis hermanos, representa nuestra condición caída. Es decir, muertos espiritualmente, así como Pablo le escribió a los Efesios, allá en capítulo 2 del versículo 1, Pablo le dice a los Efesios: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, ¿no? Esclavos del pecado. En Romanos capítulo 6, 17, Pablo escribiéndole a los romanos también dice algo semejante de esto. Dice: pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón de aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y esa era la condición en la que nos encontrábamos, tú y yo. Sin Dios, sin esperanza, sin consuelo. Y Pablo más adelante en Efesios, también en Efesios capítulo 2, 12, escribe esto: en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de las promesas, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Antes, hermanos, de que Dios nos salvara, no estábamos simplemente enfermos, escucha esto, sino muertos en delitos y pecados, ¿no? No necesitamos ayuda, hermanos, necesitamos la resurrección, que Dios nos reviviera. Hermanos, debemos recordar de dónde fuimos rescatados, porque esto nos protege del orgullo espiritual a ti y a mí, y nos mantiene humildes y dependientes de solamente la gracia de Dios. Solamente de la gracia de Dios. Entonces, en este primer encabezado, hermanos, la desesperación del alma caída ahora nos lleva al segundo encabezado, que viene siendo la intervención soberana de Dios. Presta atención a este punto. Y para esto vamos a leer el versículo 1. Dice así: pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Escucha, hermano. El clamor del corazón no es el mérito que mueve a Dios. Lo voy a volver a repetir, pues es algo muy profundo. El clamor del corazón no es el mérito que mueve a Dios, sino que es Dios quien se inclina por pura misericordia. ¿Escuchó eso? Por pura misericordia solamente. Dios no ignoró nuestro clamor, hermanos. Cristo descendió al pozo para sacarnos tomando su lugar. Más bien tomando su lugar de usted y tomando mi lugar. En Filipenses capítulo 2, versículos 6 al 8, hermanos, el apóstol escribe a esta iglesia de Filipos y le dice lo siguiente en cuanto a esto, en cuanto a la soberanía de Dios. Él dice lo siguiente: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó a ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ahora, presta atención. La cruz es un lugar donde Dios inclinó más profundamente su clamor. Allí no solo escuchó nuestro clamor, sino gritó por nosotros. ¿Y sabe cómo gritó? Mateo en 27:46 dijo lo siguiente. Usted recordará esa escena tan drástica. Él dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Qué grito tan más fuerte gritó el Señor Jesucristo. Ahora cuando usted clama a Dios, ¿cómo grita? ¿Cuál es su motivación?
Estamos viendo al Señor Jesús y diciendo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Muchas veces pensamos que el Señor no escucha nuestro clamor, ¿sí o no? Y seguimos orando y en veces desmayamos. Ya no queremos orar al Señor porque decimos, no vale la pena. Ya le pedí muchas veces al Señor y no escucha mi oración, mi súplica. Ahora imagínense aquí al Señor Jesucristo diciendo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Aún hoy, cuando caemos, su oído no se ha cerrado, hermanos. No se ha cerrado de nosotros. Nuestra confianza sigue estando en su fidelidad, no en nuestro desempeño que hacemos, sino en su fidelidad, hermanos. Solamente en su propia fidelidad, hermanos. Aún hoy, cuando caemos, eso es lo que pasa. Ahora, ¿qué podemos aprender rápidamente de este segundo encabezado, hermano? De la intervención soberana de Dios. Déjeme darle 4 cosas rápidamente que podemos aprender de este segundo encabezado. Y la primera es, Dios se acerca a los que no le merecen. ¿Escuchó eso? Dios se acerca a los que no le merecen. No fuimos nosotros quienes fuimos hacia Dios primero, hermanos. Fue Él quien se inclinó. No se trata de un mérito humano, sino de su gracia soberana hacia nosotros. Así como dice Romanos 9:16. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. La otra cosa que podemos aprender de este segundo encabezado, hermanos, es que Dios responde el clamor del corazón humilde. David, hermanos, esperó y clamó y Dios oyó, dice la Escritura, así dice Salmos. Entonces no hay oración sincera que Él no ignore, hermanos. Él no ignora la oración. Entonces no desmayes cuando estás aclamando a Dios, cuando estás orando por alguna necesidad. Si no miras respuesta inmediata, no desmayes. Él no está ignorando tu oración. Él sabe cuándo y a qué tiempo y a qué horas va a concederte esa petición. Y si no la concede, es porque Él es así, soberano. Es soberano. Él no está obligado a contestarnos lo que le pedimos. No está obligado. Pero Él sí quiere que le pidamos con un corazón arrepentido y genuino. Y eso es lo que está haciendo el rey David acá. Él está clamando a Dios. Pero en tercer lugar, hermanos, la espera no es pasiva, es confianza viva. David, hermanos, como vimos aquí, esperó pacientemente, confiando sin ver la respuesta alguna. Y que dice Hebreos capítulo 11:1, la fe, la certeza, la convicción de lo que no podemos mirar. David estaba clamando en medio de su sufrimiento, en medio de este pozo cenagoso, lodoso, que sentía que se hundía, que sentía que Dios no le contestaba, pero él sabía que la respuesta iba a llegar. En momentos de silencio, pruebas, mis hermanos, la fe se fortalece en la espera. Tenemos que esperar. No te desesperes. Lo voy a volver a repetir, hermanos, porque es algo bien convincente esto. En momentos de silencio, prueba, la fe se fortalece en la espera. Es una realidad. No te desesperes. En cuarto lugar, lo que podemos aprender de este segundo encabezado, ¿no? Es la condescendencia divina, es personal y compasiva. Versículo 1, si usted miró ahí, que dice, se inclinó a mí, dice ahí. Dios, hermanos, no trata a los suyos de forma genérica, no, sino personal y amorosa. Él, siendo eterno, santo y supremo, se inclina con amor hacia nosotros, criaturas frágiles, criaturas pecadoras, que no merecíamos de la misericordia de Dios, que merecíamos ir directamente al infierno sin escala, pero Él nos dio lo que no merecíamos, nos dio la salvación, por pura gracia. Y David entendía eso. Por eso Él dice, se inclinó a mí, ¿no? Es una oración de ruego, hermanos. Es un patrón a seguir, un patrón de cómo pedir a Dios, aunque Él no te dé lo que tú pidas. Porque Él conoce tus intenciones, Él conoce tu necesidad, Él conoce lo que necesitamos, pero Él no te va a dar lo que no necesitas.
no te va a dar. El rey David entendía y él está allí, porque sabía que es un Dios trascendente, hermanos. ¿Qué es esto? Significa que Dios está por encima, escucha esto, más allá y fuera de su creación. Él no está limitado por el tiempo, Él no está limitado por el espacio, ¿no? Ni las leyes del universo. Él es totalmente santo, eterno, incomprensible y soberano. Y no depende de nada ni de nadie, hermanos. Dios es infinitamente más alto que nosotros en todos los sentidos. En todos los sentidos. Isaías capítulo 55 del 8 al 9 dice lo siguiente, dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Él conoce, hermanos. Dios es un Dios trascendente, hermanos. Está por encima de todas las cosas. En otra cosa también, Dios no es parte de la creación. Él la sostiene desde arriba como su autor eterno y supremo. Él formó la creación. Él formó este mundo y lo que hay alrededor, los planetas y todo. Pero también es un Dios, hermanos, inmanente. Significa que Dios está presente y activo dentro de su creación. Él no es un Dios lejano, sino un Padre cercano también. Habita entre nosotros, conoce nuestras luchas, escucha nuestras oraciones y actúa en nuestra historia del diario vivir. Está más cerca. Dios está presente aquí y ahora, involucrado en cada detalle en nuestras vidas, hermanos. Y David lo sabía. David entendía esto y allá en Salmos 145, 16, 18, él dice lo siguiente, cercano está Jehová a todos los que le invocan. A todos los que le invocan de veras. Dios está por encima de todo, pero no está lejos de nadie. Ahí está siempre ahí. Y el rey David sabía esto. Por eso en Salmo 145 dice que cercano está Jehová a todos los que le invocan. Él está cercano, hermanos. Ahora, como forma de aplicación en este segundo encabezado, déjeme compartirle 4 cosas prácticas que podemos comenzar a llevarnos a casa, que son muy sencillas. Número 1, si te sientes angustiado, si te sientes como el rey David en este Salmo 40, haz lo siguiente, clama al Señor con confianza. Clama al Señor con confianza, no guardes silencio en medio de tu lucha. Dios oye el clamor de los suyos. Ahora aún cuando no sientas que algo está pasando en tu vida, que no hay respuesta, Él está más cerca de lo que tú crees en tu vida. Haz de la oración una reacción natural en tu crisis espiritual, no en último recurso. En segundo lugar, descansa en la soberanía mientras esperas en Dios. La espera no es abandono, hermanos, es una invitación a la confianza. Su tiempo es perfecto, aunque no sea inmediatamente respondida a tu oración. No intentes manipular la situación. Confía en el proceso del Dios Todopoderoso que inclina su oído para oír tu petición. Él no te ha desamparado. Él está ahí. Escucha. Pero en tercer lugar, humíllate delante de Dios con sinceridad. La oración, hermanos, requiere humillación ante aquel que todo lo sabe, ante aquel que todo lo soporta. Porque Él no se inclina ante los orgullosos, sino ante los que se reconocen que están necesitados de Él. Y el orgullo es un obstáculo en nuestras vidas que impide que tú y yo oremos de manera correcta a Dios. De manera correcta a Dios.
En cuarto lugar, recuerda que Él se inclinó una vez y lo hará de nuevo. No desmayes. La gracia que te salvó sigue disponible hoy. Él no se cansa de inclinarse, de oírte día a día, minuto a minuto. No se cansa. Y esto es mayor ejemplo de esto. Él se humilló en la cruz, así como dice Filipenses capítulo 2, 6 y 8. Él se humilló despojándose de sí mismo. Escucha lo que voy a decir, hermanos. Cuando el enemigo te diga que no eres digno, presta atención. Cuando el enemigo te diga que no eres digno, recuerda que Dios ya se inclinó hacia ti sabiendo quién eres. ¿Quién eres? Un hijo de Dios. Muchas las veces podemos tener ese sentir, ¿sí o no? Cometemos algo y dices, ya no soy digno de Dios. No, recuerda que Él es tu Padre Celestial. Pero también recuerda que debemos venir humillados, arrodillarnos y pedirle perdón al Señor. Porque quizás muchas veces tus oraciones son contestadas, no porque Él no quiere contestarlas, porque quizás tu orgullo no te ha llevado a doblar rodillas y decirle, Señor, he pecado contra ti. Aquí está mi petición. No importa, escucha, qué tan hondo sea tu dolor o qué tan lejos hayas caído. No. El Dios del cielo todavía se inclina cuando sus hijos claman a Él. Recuerda eso. Por eso el salmista entendía y reconocía esto. Usted reconocerá, sabrá que el rey David, dice la Escritura, que fue un hombre conforme al corazón de Dios. Un hombre conforme al corazón de Dios. Imagínense. A pesar de su pecado que tuvo, aún así fue un hombre conforme al corazón de Dios. Porque entendió realmente que ofender al Dios santo, al Dios soberano, es peligroso. Él entendió esto. Por eso él sigue los pasos del Señor. Y aunque su vida no fue fácil, a consecuencias del pecado que cometió, Dios no sobornó ese pecado. Hubo cosas en sus vidas, en su familia, pero fue consecuencia a lo que él hizo. Pero aún así él siguió aclamando a Dios. Y aquí lo vemos en este Salmo 40, aclamando nuevamente al Dios Todopoderoso, al Dios Soberano, aquel que puede perdonarte una y otra vez. Cuando venimos con un corazón contrito y humillado y aclamamos a Él. Por eso no importa qué tan hondo sea tu dolor, hermano. No importa qué tan hondo estás caído. Aclama a Dios. La cruz es la prueba de que no estamos solos y nunca serás ignorado. Entonces, en este segundo encabezado podemos ver la intervención soberana de Dios. Pero en tercer lugar podemos ver la restauración completa del Evangelio. Y aquí pasamos al tercer encabezado, que se encuentra en el versículo 2 de la segunda parte del Salmo 40. 2, la segunda parte, dice, puso mis pies sobre la peña y enderezó mis pasos. Ahora, este versículo, hermanos, es una declaración de transformación y estabilidad. No solo fuimos sacados del pozo, sino puestos en una base firme, que es la roca, que es Cristo. Es el testimonio de una obra completa, rescatada y una restauración que viene directamente del Señor. No solo fuimos rescatados, fuimos establecidos en Cristo, como en la roca, que es Cristo. Como lo que dice 1 Corintios 10:4. Hermanos, el Evangelio no solo nos limpia, nos transforma. El nuevo nacimiento nos da una nueva dirección a ti y a mí para vivir. La gracia, hermanos, no solo nos rescata del juicio, sino nos quita para vivir, más bien sino nos equipa y nos aparta para vivir para la gloria y honra de Dios. La misma mano que sacó al rey David, ahora guía nuestros pasos a ti y a mí. Nos guía, hermanos. Pero la pregunta es esta. Déjame hacer esta pregunta para que comencemos a analizar, a examinar cómo anda nuestro diario vivir. ¿Cómo están mis pasos hoy?
¿Refleja mi caminar que fui puesto sobre la roca que es Cristo? ¿He vuelto al lodo o ando en santidad y obediencia? ¿Qué podemos aprender entonces en este tercer encabezado, hermanos? Yo puedo ver tres cosas, si no más, tres cosas que podemos aprender de este tercer encabezado. La primera es, la salvación no es solo perdón, es transformación. No fuimos simplemente limpiados del pecado, fuimos también establecidos sobre Cristo, que es la roca. 1 Corintios 10:4, que dice que Él es la roca. Ahí está nuestra fe fundada, puesta en Cristo Jesús. La gracia no solo mira el pasado que perdona, sino al presente que transforma y al futuro que sostiene en Cristo Jesús. Segunda cosa, Cristo es nuestra seguridad espiritual. La peña, mis hermanos, simboliza la base estable, inamovible, que es la roca de los siglos. Así como dice Isaías, el profeta Isaías lo dijo de esta manera ya en Isaías 26:4. Él dijo, confiad en Jehová perpetuamente. Fíjese esa palabra, perpetuamente. Confiar en Jehová. Cuando todo se tambalea, hermanos, las emociones se tambalean, las circunstancias se tambalean, las personas que están a tu alrededor se tambalean. Escucha esto, Cristo no cambia. Y en Hebreos capítulo 13:8 dice que Él es el mismo de ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Cristo no cambia. Aclama a Cristo. El rey David sabía de esto y él aclamaba. La tercera cosa que podemos aprender en este tercer encabezado, Dios no solo nos afirma, sino que nos guía. Nos guía. Él endereza nuestros pasos. Esto significa, hermanos, que Él corrige nuestro rumbo, nos enseña a vivir diferentes, a ti y a mí. Y Tito, capítulo 2, 11-12, dice que vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. ¿Por qué? Porque los tiempos son difíciles. Los tiempos son difíciles. Como tipo de aplicación práctica para nosotros, entonces, hermanos, es afirma tu identidad en Cristo y no en tus emociones. No en tus emociones. Que las emociones llegan y en veces nos vamos más por la emoción que por seguir las cosas del Señor. Escucha, el enemigo quiere que pienses, que te sientas que estás en el barro, que estás perdido, que ya no eres nadie, que no eres digno del Señor. Pero escucha, estás sobre la roca. Aunque hay barro a tu alrededor, estás en la roca. Y eso es lo precioso de esto. Y el rey David sabía que aunque se estuviera hundiendo, que aunque él sentía que iba cada vez más que se movía en esa arena movediza, que iba para adentro, él sabía que el Señor lo iba a rescatar. Él sabía. Cuando te sientas que no hay inestabilidad alrededor, hermanos, recuerda que Cristo es firme, es nuestro firme fundamento. Recuerda eso. En segundo lugar, permite que Dios dirija tus pasos con su palabra. No puedes seguir viviendo con tu antiguo sistema de valores o decisiones. Ya no caminas por instinto, sino por obediencia y por fe. Lee la palabra con la expectativa de que Dios te está guiando hoy y siempre. Siempre lee la palabra y recuerda que Él nos está guiando. En tercer lugar, confía que Él no solo te rescató, sino que te capacita para caminar. Y esta es una realidad. No tienes que vivir en derrota, alguien dijo constantemente. La gracia que te salvó también te santifica.
Tus pasos pueden ser firmes, estables y guiados por el Espíritu, así como dice Gálatas capítulo 5, 16, que dijo que andar en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. No te acostumbres a caer. Dios quiere que avances, crezcas y camines en su victoria, no en la tuya, sino en la victoria de Él. Cuarto lugar, ayuda a otros a encontrar estabilidad, hermanos, en Cristo. Muchos están tambaleando, hundiéndose en la ansiedad, en el pecado en el que viven. Pero tú puedes mostrar el camino hacia la roca que es Cristo, con tu testimonio. Sea un instrumento, alguien dijo, de edificación que apunte a Cristo y no a ti mismo. Ahora escucha. Dios no te salvó para que vivas en inseguridad espiritual. Él te puso sobre la roca para que camines firme, guiado y seguro. Aunque todo a tu alrededor se derrumbe, Cristo permanece siempre ahí. Entonces, hermanos, en esta tercera encabezado podemos ver cómo el Evangelio nos transforma por completo. Pero en tercer lugar, hermanos, el Evangelio nos debe llenar de agradecimiento y vivir con gozo. Y aquí pasamos al cuarto encabezado. La gratitud que canta con gozo. Vea el versículo 3, la primera parte. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. El salmista, hermanos, reconoce que después de haber sido liberado por Dios, su corazón se llena de gratitud que expresa en alabanza. Lo está diciendo ahí. El cántico nuevo representa una experiencia fresca, única y viva que nace del rescate divino que de Dios. No es un canto aprendido, sino uno que fluye espontáneamente del alma agradecida. Y así lo está haciendo el rey David. Este cántico también refleja una transformación del interior. Ahora hay gozo, esperanza y testimonio. Por eso él dice, puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza de nuestro Dios, a nuestro Dios. El corazón redimido, hermanos, no puede permanecer en silencio. ¿Escuchó eso? El corazón redimido no puede permanecer en silencio. El cántico nuevo es el fruto de la vida, una vida transformada. El gozo de la salvación nos guarda y se comparte con alguien más. Se comparte. Cuando experimentamos la fidelidad de Dios, hermanos, debemos expresar nuestra gratitud no solo con palabras, sino con alabanza. Nuestra adoración debe renovarse continuamente a partir de las nuevas misericordias de Dios que Él nos da cada día, a ti y a mí. Pero acá hay una pregunta, y es esta. ¿Cuándo fue la última vez que tuviste un cántico nuevo en tu boca? Alguien dijo, no repitas palabras vacías, deja que tu alabanza surja de una experiencia real hacia Dios. La verdadera gratitud a Dios no se queda en el corazón. Escucha, se expresa con gozo alabar a Dios públicamente de lo que Él ha hecho en tu vida, de que Él nos ha rescatado. Debe ser una vida que exalta al Salvador, que fluye de una conciencia de haber sido amado inmerecidamente por el Rey de Reyes y Señor de Señores. Preguntémonos lo siguiente: ¿estoy cantando ese cántico nuevo en mi vida? ¿Mi vida está llena de alabanza o se ha vuelto rutinaria solamente? Y escucha esto. Y es bien preciso lo que esta persona dijo, lo siguiente en cuanto a esto. Él dijo esto: el agradecimiento es el perfume que agrada al Señor. El agradecimiento es el perfume que agrada al Señor. La verdadera gratitud no se queda en silencio, siempre busca expresarse. Cuando Dios nos saca del pozo de la desesperación, cambia nuestro lenguaje, hermanos, nuestra actitud y nuestro enfoque ahora es diferente.
¿Y cuál es el enfoque diferente, hermanos? Dar testimonio de lo que ha hecho el Señor en nuestras vidas, de dónde Él nos ha rescatado. Dios sigue poniendo cánticos nuevos en la vida de quienes Él ha restaurado. Esos cánticos nuevos, hermanos, es tu testimonio, lo que Dios ha hecho. Cantamos lo que Dios ha hecho por nosotros. ¿Sí o no? Cantamos eso. Cuando Dios cambia tu historia, hermanos, escucha esto, también cambia tu canción. No te quedes callado, deja que tu gratitud se convierta en adoración visible. Entonces, hermanos, en este cuarto encabezado, podemos ver cómo el creyente regenerado, con gratitud, con gozo, pero también este salmo, hermanos, nos enseña que hay una misión que nace de la adoración y la gratitud. Y este es el último encabezado. Pasemos al quinto encabezado. La misión que nace de la adoración, versículo 3b. Hay una misión ahí. Hay gratitud, ¿no? Pero hay una misión que viene después de la gratitud, y esto es: verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. La adoración auténtica tiene un efecto multiplicador, hermanos. Otros verán la transformación que Dios ha hecho en nuestras vidas, y eso despertará en ellos reverencia y fe y duda en sus corazones de ver tu vida, de cómo la dedicas a Dios. David está diciendo que su testimonio de adoración será una herramienta evangelística. La adoración no está solo vertical, escucha, la adoración no es solo vertical de nosotros hacia Dios, sino también horizontal hacia quienes nos rodean. Por eso, hermanos, nuestro testimonio es la base para testificar, ser agradecidos de lo que Dios nos ha dado. Entonces, nuestra salvación no es personal, no es solo personal, perdón, es también misionera. Dios nos rescató para que otros vean también y crean con nuestro testimonio. El testimonio de un corazón agradecido es una poderosa predicación. Nuestra vida debe ser, hermanos, un testimonio viviente del poder de Dios, de lo que ha hecho en nuestra vida. Cuando adoramos, hermanos, con sinceridad y gratitud al Todopoderoso, otros pueden ver en nosotros la evidencia de un Dios real. Tu historia, tu adoración, tu cántico nuevo puede llevar a otros a confiar también en el Señor a través de tu testimonio. Alguien dijo que cuando vivimos vidas marcadas por gratitud, el mundo verá el reflejo de Cristo. Y es una verdad. Tu vida de adoración, hermanos, es un testimonio poderoso. Cuando vives agradecido, cuando expresas lo que Dios ha hecho, estás sembrando fe en otros también. Dios transforma nuestras pruebas en las plataformas en un testimonio. Más bien, y las forma en un testimonio. La adoración que brota de una vida rescatada inspira a otros a buscar a Dios. ¿Sabías eso? Somos llamados a vivir de forma que nuestra alabanza despierte fe en los que nos rodean alrededor. Y nuevamente hago la pregunta, preguntémonos: ¿quién puede ver a Cristo en mi vida? ¿Estoy viviendo como un cartel vivo de la gracia de Dios? ¿Estoy compartiendo lo que Él hizo por mí? ¿Y quién es Él? Hermanos, Salmos 40, escucha esto. Y este es el énfasis y este es el tema. Salmos 40 es nuestra historia. Salmo 40 es nuestra historia. Estábamos, ¿qué?
Pero Cristo descendió, nos levantó, nos dio firmeza y ahora nos da un cántico nuevo. ¿Y cuál es ese cántico nuevo? Vivir con gratitud, no con un sentimiento superficial, sino con gratitud, adorando y alabando a Dios. Esa debe ser una manera de caminar, hablar, orar y servir al Señor con gratitud. Es el cántico nuevo que Él nos ha dado. La pregunta para reflexionar: ¿has olvidado de dónde te sacó el Señor? ¿Estás viviendo como alguien que fue puesto sobre la roca, que es Cristo? ¿Hay un cántico nuevo en tu boca o el mundo ha pagado esa gratitud? Que otros puedan ver tu salvación y glorificar a Dios. Ahora, hermano, estoy por terminar. Si tú has venido hoy quizás por cortesía, quizás por costumbre, o quizás por una inquietud que no sabes explicarte por qué viniste el día de hoy, déjame decirte que no es casualidad. Es la providencia divina la que te ha dirigido tus pasos hacia este lugar. Es la providencia divina de Dios. Porque hay un Dios que quiere sacarte del pozo de donde tú estás en estos momentos. ¿Sientes que estás hundido en el pozo lodoso? Que la desesperanza es tu compañera, que el pecado es tu carga y que no hay firmeza bajo tus pies, que es Cristo, la base. Entonces escucha bien esto. Hay un Dios que inclina su oído al clamor del afligido. Él no desprecia al pecador que le busca. Él no exige perfección, sino rendición a Él. El mismo Dios que sacó al salmista del lodo puede sacarte a ti hoy, ahora mismo. Ahora mismo. Cristo Jesús no vino a llamar a justos, presta atención, sino a pecadores. Él no espera que tú te limpies antes de venir. Él te limpia cuando tú vienes a Él. Él te limpia cuando tú vienes a Él. No esperes decir, es que ahorita no, ya que arregle mi vida. No, eso nunca va a llegar. Eso nunca va a llegar. Él murió en la cruz, no por los buenos, sino por los perdidos. Y tú estás perdido, más bien, te hago la pregunta. Y si tú estás perdido, entonces tú eres el objetivo del Señor. Él te quiere rescatar. Hoy puedes dejar atrás el lodo y de la desesperación. Hoy puedes tener tus pies sobre la roca firme que es Cristo. Hoy puedes recibir un cántico nuevo. No el lamento del alma vacía, sino la alabanza de una vida redimida por Cristo. Alguien dijo lo siguiente: ven a Jesús. No mañana, no más tarde. Ven ahora. Mientras Él llama, porque Él dijo, bienaventurado es el hombre que pone su confianza en Jehová. Mañana no sabemos si vamos a vivir. La salvación es hoy, no mañana. No mañana, hermanos. Entonces, hermanos, el propósito para irnos a casa es el siguiente. Dios no solo escucha cuando clamamos, Él actúa, nos levanta y nos transforma nuestras pruebas y da testimonio. Nuestra respuesta debe ser confiar en Él, vivir con gratitud y partir. Que otros vean, más bien, que otros vean en ti que Cristo es real. El salmista nos dice bien claramente ahí, hermanos, que él aclamó a Dios y Dios inclinó su oído. Él siempre va a inclinar su oído hacia ti y a mí. Solamente tenemos que aclamar a Él. Aclamemos a Dios, hermanos. Aclamemos, pero también seamos agradecidos. Cantemos un cántico nuevo al Señor, como dice el salmista. Tu testimonio es la base para que otros puedan ver la vida genuina, sincera, de quién es Cristo en tu vida. Vamos a orar, hermanos.
Señor Padre, te damos gracias. Hoy venimos delante de ti reconociendo que muchas veces hemos estado en el pozo de la desesperación, atrapados en el lodo del pecado, atrapados en la duda, atrapados en la ansiedad y en la soledad en la cual nos encontramos. Pero gracias a tu fidelidad, que usted escuchó nuestro clamor, no fuiste indiferente a nuestra angustia, Señor. Con manos de amor nos sacaste del fondo del lodo, nos afirmaste sobre la roca que es Cristo y nos diste un nuevo comienzo. Señor, gracias, porque no solo nos levantaste, sino que nos transformaste nuestro lamento en alabanza, Señor, nuestra derrota en testimonio y nuestro silencio en cántico nuevo. Hoy entendemos que cada prueba vencida, cada oración contestada, Señor, y cada herida sanada es una razón para adorarte con todo nuestro ser. Ayúdanos, Padre amado, por favor, a vivir con gratitud, que cantemos ese cántico nuevo, Señor, en nuestras vidas y que te podamos honrar y glorificar. Ayúdanos, Padre amado, así como el salmista en este Salmo 40 está clamándote a ti desde lo más profundo de su ser, pero él sabía que tu respuesta, Señor, iba a llegar tarde que temprano. Así nosotros, Padre amado, ayúdanos a que cuando te aclamemos, Señor, que cuando pongamos nuestra necesidad que tengamos, nuestras cargas, entendamos que si en el silencio no miramos tu ayuda, no miramos tu reacción, Señor, entendamos que usted es un Dios soberano y que en el tiempo de usted va a conceder lo que hayamos pedido a usted, Señor. Señor, gracias por todo. En Cristo Jesús. Amén. Ahora, hermano, les invito a que